Vamos a presentar a la licenciada María Isabel Morales, que es la primera vez que nos va a dar una charla hoy. Ella es directora de la carrera de Enfermería de la Universidad Siglo XXI. Así que tenemos que súper aprovecharla hoy, y esta clase de hoy fue pensada justamente en todos los enfermeros que van a estar participando en el próximo operativo quirúrgico. Vamos a hablar en principio sobre la recuperación de los pacientes, así que bueno, a sacarse todas las dudas, como decía recién Miriam, no se queden con ninguna pregunta, activen los micrófonos o las hacen por el chat y nosotros la leemos. Empezamos, Maisa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Miriam, Elizabeth, la compañera de Antena. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer poder ayudar con este proyecto que tienen ustedes tan maravilloso de llegar a la comunidad. De verdad creo que es para lo que fuimos formados en la parte de la salud. Con mucho gusto estoy acá. Tengo muchos años dando clases de enfermería, trabajando con estudiantes, así que sepan que estoy abierta a todas las preguntas, no tengan miedo de preguntar. Lo importante es que salgan de aquí con las menos dudas posibles, que tratemos de despejar todas las dudas que tengan, darles la mayor información para que todo el proyecto y todo el tema de las cirugías que van a tener prontamente se den de la mejor manera, más allá de la parte quirúrgica, médica, que tiene que ver de los doctores, pero la atención de enfermería es sumamente importante. Dicho esto, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir, por favor, estén atentas al chat. Si alguien hace una pregunta, Eli, por favor. Sí, sí. Gracias. La comparto. Okay. Bueno. Inicialmente vamos a hablar de los cuidados enfermeros en el postoperatorio inmediato, recuperación y la medicación, o por lo menos los cuidados de enfermería al administrar medicación. Es importante saber que dentro de los cuidados enfermeros, en el área quirúrgica no es solamente el área de recuperación, es una ida y vuelta desde que se recepciona al paciente. Nosotros en el Allende tenemos el hospital de día, pero hay una presala o una antesala donde preparamos al paciente, va a recuperación, que es la salita inmediata a los quirófanos, va al quirófano y regresa. Es un ida y vuelta, y en todos esos procesos está inmersa el profesional de enfermería. Así que es importante tomar en cuenta que durante todo el acto quirúrgico, durante todo el proceso quirúrgico del paciente, lo vamos a tener en un antes, digamos que un ante inmediato, el intraoperatorio, luego el postoperatorio inmediato propiamente, y la recuperación en la sala de ambulatorio o en una sala de tipo internación pequeña que tengamos alrededor de los quirófanos. Esta ida y vuelta para el paciente es un camino desconocido, ¿sí? Para nosotros quizás es el día a día, es común, es algo muy fácil, tal vez habrán algunas cosas que ya ni le prestamos atención porque es automatizado en nuestra rutina diaria. Pero el paciente es similar a cruzar un puente que desconoce sobre un gran acantilado. ¿Y cuál es la razón de ser de enfermería en ese momento? Darle la mano y ayudarlo a cruzar el puente. Eso es lo más importante. Y para ello necesitamos una serie de herramientas, tanto humanas, científicas, técnicas y emocionales, para que ese cruce de ese puente sea lo menos tortuoso posible. Él salió junto con Vilte antes, ¿no? ¿Negra? Les voy a pedir, por favor, silencien los micrófonos para no interrumpir a los demás compañeros. Entonces, es importante que este camino esté llevado de la mano por el profesional de enfermería. Ya vamos a ver cómo, de qué forma lo vamos a ayudar de mejor manera.
cómo vamos a hacer de que este proceso, el cual quizás muchos pacientes vayan preparados, otros van con todos los miedos, ¿sí? Por favor, silenciar los micrófonos. Entonces el paciente puede ir con todos los miedos que quizás para muchos de nosotros pudieran ser inexplicables, tal vez no lo entendemos, como les dije anteriormente, porque la rutina del día a día nos hace que esa área sea parte de nosotros, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo importante? Vamos a ponernos en los zapatos del otro. Vamos a ser enfermeros empáticos. Por más que sea el día a día de nosotros, los pasillos del quirófano o los pasillos de la salita de recuperación, los pudiéramos cruzar con los ojos cerrados, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de la persona que llega por primera vez, que llega llena de nervios, asustada. Quizás el médico le pudo haber explicado todo el procedimiento, lo que se le va a hacer, lo que no se le va a hacer, cómo se va a realizar, por qué se debe realizar, cuáles van a ser los cuidados postquirúrgicos. Sin embargo, debido a toda la situación emocional que acarrea someterse a una intervención quirúrgica, el paciente lo puede olvidar. Y es completamente válido que nos pregunte una y otra vez las mismas cosas. Todo esto es producto de la emoción que está sufriendo en ese momento. Recordemos que va a estar desnudo delante de un montón de extraños. Muchos de nosotros ni siquiera nos cepillamos los dientes delante de un extraño. Así que ahora pensar estar desnudos debajo de una sábana o una bata delgada delante de un montón de personas que vemos por primera vez. Sería como estar desnudo en la mitad de la calle. Estamos expuestos, vulnerables. Eso es importante, hay que respetarlo y cuidar la integridad y la seguridad física de la persona. También taparlo es seguridad física. Muchos le tienen miedo a las inyecciones, a los procedimientos dolorosos, así que hay que explicar constantemente y tratar de que sean lo menos dolorosos posible. Quizás llegan con una sonrisa, pero es una sonrisa fingida, nada más quieren ser amables, pero están muertos de miedo. Así que hay que saber identificar el lenguaje no verbal del paciente. O algunos llegan gritando, asustados y evidentemente no ocultan las sensaciones que están presentando su cuerpo, ¿sí? Otros simplemente están callados y temerosos. Pero nosotros como personal de salud y de enfermería podemos identificar estas emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Acompañar. Somos su compañía, su apoyo, ya que todos sabemos que dentro del quirófano no están con sus familiares. Algunos pacientes me decían, bromeando, pero entre broma y serio, que cuando los llevaban al quirófano en la camilla, era como caminar por el pasillo de la muerte. Sabes que vas a ir, pero no sabes si vas a volver. No sé qué me van a hacer, me van a dormir completo, no sé si me duermo, si vuelvo. Entonces es como caminar por el pasillo de la muerte. Yo hice un videíto donde les voy a mostrar lo que el paciente ve cuando camina por lo que muchos llaman el pasillo de la muerte. ¿Cómo dices que todo momentario? Ahora se va a la Esto es lo que el paciente observa cuando lo estamos llevando por el pasillo hacia el quirófano. O el camillero. Si vamos callados, si no compartimos, si no lo sacamos de sus temores, es realmente tétrico lo que observa. ¿Cómo se siente el paciente ante el equipo de salud? Vulnerable, inseguro, temeroso, desprotegido, ansioso, incapaz,
A veces va con dolor al área quirúrgica, nervioso, aprensivo, desconfiado, y por supuesto tiene muchas necesidades básicas interferidas. Allí es donde enfermería tiene que organizarse su proceso de atención de enfermería, quizás no escrito, pero sí con una organización y un método mental para poder identificar y jerarquizar las necesidades más importantes que en ese momento está sintiendo el paciente. Es importante no olvidar que una cirugía segura salva vidas. Así que debemos tener una buena identificación del paciente, una buena anamnesis o una buena entrevista durante los momentos de comunicación con nuestro paciente. Recordemos siempre humanizar la atención, hacer una cosa más humana, menos cruel y menos dura para los hombres, en el sentido general del hombre, del humano. El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Entonces vamos a humanizar los cuidados. ¿Cómo humanizamos los cuidados? Fíjense, con un alto compromiso de lo que hacemos, con una actitud positiva. Imagínense, el paciente llega lleno de nervios, lleno de susto, y la enfermera está con una actitud bastante incómoda. Disfrutar y amar lo que hacemos. Sabemos que nos están necesitando ese paciente que está vulnerable. Y no menos importante, tener un cúmulo de conocimientos y capacidades técnicas actualizadas. Por eso estamos aquí. Porque es importante estarnos actualizando y estar recordando que lo que se ha vuelto automatizado y una rutina diaria no lo es. Es un día a día con pacientes diferentes, por más que vayamos a tener 10 intervenciones de colecistectomía, cada una de ellas funciona de forma diferente porque es un ser humano con necesidades, con una cultura diferente, con una familia diferente y con un proceso mental diferente. Les hablaba de comunicar. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros pacientes? Albert Medbrain, él hizo un estudio de la comunicación no verbal. Dice que llegamos a la otra persona, al interlocutor, con el 7% de las palabras, pero el 93% tiene que ver con el 38% el tono de voz, la entonación, la proyección, la velocidad, el énfasis que le hagamos a algunas palabras, las pausas para ver que el interlocutor está comprendiendo lo que le estamos diciendo y el ritmo en que le hablamos. Y el 55% es el lenguaje corporal. Debo acompañar mis palabras de apoyo, mi parte humana, con un lenguaje corporal acorde. Más o menos así son los lenguajes corporales. Imagínense ustedes que están haciendo una entrevista de empleo y la persona que llega a obtener la entrevista está en esta actitud. Y la siguiente está en esta actitud. ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Qué pensaríamos? Entonces, por allí es importantísimo el lenguaje corporal. Todas las caras que puede hacer un ser humano. Pero ¿qué sucede en quirófano? Que fue muy evidente ahora en la pandemia. Solo vemos los ojos. Solo hay expresión de las cejas, los ojos, quizás la frente, más allá de lo que podamos escuchar en el barbijo. Pero solemos ver caras amables. Durante la pandemia hubo una investigación y algunos estudios de humanizar el cuidado a pacientes COVID donde hablaban ojos que sonríen y se refería especialmente al personal de enfermería. Ellos están muy cubiertos, pero fíjense, tienen cara amable. Yo me sentiría confiada con estos enfermeros. Profesionales, todos tienen su barbijo puesto, pero representan un rostro tranquilo, amable, que genera bastante confianza. Duchenne fue un estudioso que habló sobre los músculos que se movilizan cuando hay sonrisas reales. Vamos a ver cómo es esto. Sonrisa forzada, sonrisa natural. Pueden ver ustedes la diferencia acá abajo. Cuando hay una sonrisa natural, según Duchenne, se pueden ver patas de gallo, las mejillas se elevan porque la comisura labial se eleva. Podemos ver una sonrisa auténtica de Julia Roberts,
o una sonrisa forzada de Avril Lavigne? Sonrisa social y sonrisa auténtica. Ven la elevación en las mejillas, la comisura labial se extiende, se generan las patas de gallo, incluso se arruga un poco la frente. ¿Qué pasaría si le ponemos barbijo? Podemos observar que hay una sonrisa auténtica. Vamos a ser auténticos con nuestros pacientes, sobre todo durante ese proceso tan importante que le genera tanto estrés como una intervención quirúrgica. ¿Qué debemos hacer? Presentarnos con nuestro nombre, hacer contacto visual. Es muy importante hacer contacto visual. Por más que estemos revisándolo, levantándole la sábana, mirando que la vía periférica esté permeable, que todo esté bien, vamos a mirarlo a la cara. Creo que a ninguno nos gusta que nos estén hablando y no nos miren. O que yo le esté hablando y no me mire. Pregúntele su nombre o cómo quieren que lo llamen. Tal vez le dará una sensación de que lo están personalizando, de confianza. Mirar a todos en el lugar mientras hace la entrevista. Si está en el PRES y está con algún familiar, haga contacto visual con todas las personas que están en la sala, con el médico, con el anestesiólogo, con la instrumentista. Denote su interés por la seguridad del paciente. Haga las preguntas respectivas que sienta que está seguro. ¿Cómo es alérgico a alguna medicación? ¿Cómo se llama? ¿De qué pierna lo van a operar? El paciente suele decir, ¿no saben de qué pierna me van a operar? Sí, señores, nada más por su seguridad. Le van a hacer esta pregunta muchas veces, pero eso indica que todo el equipo dentro del quirófano estamos a la par para que usted tenga un procedimiento seguro. Explique cómo se dará el proceso, hágale saber que estará allí para cuidarlo hasta el final del proceso. Cuando regrese, yo voy a estar aquí. Coméntele de su equipo de trabajo, va a trabajar con Miriam, va a trabajar con Camila, el anestesiólogo se llama Marcos, tranquilo que todo va a estar bien, ¿sí? Preocúpese por las necesidades, está cómodo, tiene frío, tiene dolor, tiene niños pequeños, tal vez le habló de algún niño pequeño, sí, lo dejé con mi mamá o la dejé con mamá, bien, todo está bien, tranquilo, no va a haber ningún problema, ya lo va a ver cuando salga de acá. Eduque, explique, siempre, siempre, siempre. Si educamos a nuestro paciente, despejamos todas las dudas y al despejar dudas, despejamos temores. Entonces esto es muy importante. Vamos a recordar los tiempos postoperatorios, el inmediato, el mediato y tardío. Si bien nosotros trabajamos en el inmediato, es importante que como personal de enfermería sepamos que existen los 3 tiempos. ¿Cuáles serían los objetivos de enfermería para el postoperatorio? Que la cirugía sea lo más segura y cómoda, evitar el desarrollo de complicaciones y ayudar al enfermo a afrontar la agresión o el estrés de la cirugía. ¿Cómo hago eso? Tenemos que verificar que hay efectos de la cirugía en las necesidades humanas, básicas y no básicas. Como por ejemplo la necesidad de oxígeno, la regulación de la temperatura, líquidos y electrolitos, necesidades nutricionales, se altera la necesidad de eliminación, la necesidad de comodidad, reposo y sueño, incluso en el pre, pacientes que llegan cuando se prepara para la cirugía te comentan que no han dormido nada, por el estrés propio de lo que va a suceder. Movimiento y ejercicio, protección y seguridad y el autoestima. Más allá de que una cirugía no sea una mastectomía o una amputación, pero el hecho de estar desnudos delante de un montón de personas que no conocemos, que nos están mirando, que nos están revisando, que quizás pudiéramos decir, para mí no está desnudo el paciente, o sea, yo no le presto atención a eso, pero el paciente sí. Así que eso le hace sentir un toque en su autoestima. Es importante saber que eso está sucediendo en el paciente. Los principios que rigen la asistencia pre y post. La cirugía despierta una reacción mayor de estrés en el cuerpo. Una cirugía disminuye la capacidad de las personas para afrontar algunos otros factores de agresores a su cuerpo. La cirugía mayor afecta la capacidad del individuo para satisfacer sus necesidades básicas, como ir al baño solo, moverse solo, cepillarse solo, comer solo quizás. La piel es la primera línea de defensa del cuerpo contra agentes perjudiciales. La penetración de la piel por una incisión quirúrgica abre una puerta de entrada a patógenos agresores. Los niños y los ancianos son particularmente vulnerables a los efectos adversos de la cirugía. Del mismo modo, los pacientes con problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares,
anormalidades de la coagulación sanguínea, diabetes o trastornos que causan insuficiencia vascular. ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? Bien. Los pacientes muy temerosos son de alto riesgo quirúrgico, así que es importante ayudar a manejar el estrés del paciente. El temor a lo desconocido es un factor intenso presente en la ansiedad quirúrgica, por eso les hablaba de educar siempre, siempre, siempre. La información suele ayudar a eliminar estos temores y el aprendizaje es más eficaz cuando el paciente está interesado en saber qué le van a hacer, qué le va a suceder, cómo va a ser el post, cuándo me voy a recuperar, han hecho esto siempre, ¿sí? Así que es mejor cuando el paciente está abierto a que sea educado. ¿Cuál sería la actividad en recuperación de quirófano? Recibir al paciente y verificar su estado neurológico, saber si está, en qué profundidad de la anestesia está, de la sedación. Es importante valorarlo, preguntar su nombre, cómo se siente, verificar si tiene necesidad de oxígeno a través del control de signos vitales y la saturación, verificar la temperatura corporal o si tiene sensación de frío. Todos sabemos que después de una cirugía el paciente suele tener frío, ¿sí? Hay que ayudarlo con esa parte para que esté lo más cómodo posible. Recordarle que estamos allí para ayudarle. Hola, yo soy Maísa, ¿se acuerda? Estuvo conmigo antes de entrar a la cirugía, le dije que aquí lo iba a esperar, estoy acompañándolo, no está solo, está conmigo. Decirle que ya salió de cirugía, que todo está bien. Permeabilizar el equipo perfus siempre. Por más de que es una acción intraoperatoria que debería hacerse en la sala quirúrgica, porque no sabemos si a través del equipo ha quedado algún tipo de sedante, y si el paciente va a la sala común de ambulatoria, donde se va a recuperar para irse, y la enfermera de repente administra algún analgésico y empuja esa medicación de sedación, podemos inducir al paciente nuevamente a un estado neurológico que no es el esperado. Entonces, por eso es importante hacerlo durante la cirugía, al final de la cirugía, intraoperatorio, o inmediatamente ingresa al paciente en la salita de recuperación. Porque allí puede estar todo el equipo, está el médico, está el cirujano, está el anestesiólogo, que pueden actuar en una situación que se pudiera evitar, en caso de que el paciente entre en una depresión respiratoria, luego que ya se le ha extubado. Entonces es importante siempre permeabilizar al equipo del perfus. Valorar las náuseas, y si el paciente está nauseoso hay que posicionarlo, si la cirugía lo permite, semisentado, y si no, de costado. Siempre pregunten al cirujano o al anestesiólogo si está con ustedes si lo pueden girar o lo pueden sentar, en caso de que tengan alguna duda. No teman ustedes de preguntar. Dentro del equipo de quirófano hay muchas preguntas, porque no es imperativo que nosotros como enfermeros sepamos todo. Está bien que debemos saber muchas cosas y tenemos que estar muy capacitados, pero es mejor preguntar, por eso somos un equipo. Preguntar si podemos o no hacer alguna acción de enfermería antes que ir a causar un daño en el paciente. Nunca lo olviden. Otra de las acciones es verificar el estado de la cura postquirúrgica, que venga limpia, que no venga sangrante, que esté bien ubicada, ¿sí? Que esté cómoda para el paciente. A veces cuando se colocan las cintas en los pliegues, en la ingle, en el cuello, cerca de las axilas, suelen colocar tirante en la piel del paciente y duele. A veces el paciente siente dolor, pero ni siquiera es en la herida quirúrgica, sino que se está tirando esa piel de los pliegues que es tan delicada y dolorosa. Verificar los dispositivos. Si el paciente tiene dispositivos como drenaje, sondas, algún otro dispositivo que le hayan colocado en quirófano, es importante verificarlo. Preguntar si debe estar abierto, si debe estar cerrado, qué debería perderse por allí, ¿sí? Estar alerta al sangrado del paciente. Si llega a presentar algún tipo de sangrado, hay que estarlo observando. Controlar y valorar el dolor, controlar los signos cada 5 minutos, inicialmente por lo menos controlar signos ahora a los 5 minutos y luego a los 10. Hablarle constantemente, eso me va a ayudar a valorar la parte neurológica
si está volviendo a un estado de conciencia, de alerta, de orientación, y para que el paciente sienta que tiene compañía. Es importante que el paciente sepa que estoy aquí, ¿sí? Pasa mucho en la sala de recuperación, hay varias camas y de repente el paciente está en una esquina de la habitación y yo estoy en la otra atendiendo 4 o 5 pacientes que están todos en fila, uno al lado de otro, y quizás el de la esquina lo veo que empieza a mirar para los lados porque se siente solo, no ve a alguien, y yo le puedo decir, Juan, no te preocupes, estoy acá recibiendo un paciente, ahí voy para allá, no estás solito, te estoy mirando. Eso lo va a hacer sentir tranquilo. Todo el mundo sabe que las enfermeras tienen un montón de actividades, pero el saber que la enfermera está en la otra esquina, pero me está mirando y está pendiente de mí, le va a dar una sensación de compañía y de seguridad, ¿sí? Cuando les hablaba de verificar el estado de la cura, verificar los dispositivos, el sangrado, es importantísimo que levantemos la sábana cuando el paciente viene de quirófano. Muy importante, para ver el estado general del paciente. No solo verificar la vía periférica que esté permeable, sino hay que levantar la sábana y observar al paciente que viene en condiciones higiénicas y todos los dispositivos, la cura postquirúrgica y que no haya un sangrado, ¿sí? Y valorar el estado del tipo de anestesia. Si siente las piernas, si no siente las piernas, si fue un bloqueo, si siente el brazo, eso es importante valorar. ¿Qué pasaría cuando el paciente sale de la sala inmediata a quirófano y pasa quizás a una internación ambulatoria, de donde irá a ser egresado a su casa con su familiar y allí tiene el familiar que le acompaña? Nuevamente se le hace control de signos vitales, verifican la temperatura corporal, si hay sensación de frío, se le proporciona una sábana extra, una frazada extra. Preguntar cómo se siente. Se supone que el paciente allí debería ir consciente, orientado, alerta, en un estado neurológico estable para entender y comprender su entorno. Valorar el estado del tipo de anestesia nuevamente. Depende del tipo de anestesia, si se moviliza, si no se moviliza, si hay sensación de hormigueo, si se está despertando. Educarlo sobre lo que va a sentir en cuanto a la anestesia recibida o en cuanto al proceso quirúrgico. Por ejemplo, los pacientes de ORL suelen sangrar. No es un sangrado activo, pero empiezan a manchar o a sangrar muy despacio, un hilito muy mínimo alrededor de las gasas, ¿sí? De la naricera de gasa que se les coloca. Es importante explicarle tanto al paciente como al familiar que eso es normal, que no pasa nada, que si el sangrado es muy activo haremos algo, pero que mientras es normal. Es los pacientes que operan de hombro, un manguito rotador, empiezan a expulsar el líquido que se les introdujo durante la cirugía. Obvio que como viene con sangre, es un líquido sanguinolento. Suele ser abundante, pero es más solución que sangre. El paciente se asusta, es importante explicarle esto. Entonces, por allí, si nosotros le explicamos lo que va a ir sucediendo propio y normal de la cirugía, vamos a mitigar sus temores, ¿sí? Explicarle el proceso en cuanto a la ingesta de líquido de alimentos, cuándo puede tomar agua, en qué momento, qué tipo de alimentos, si se lo vamos a proporcionar nosotros, si el familiar lo tiene que comprar. Todo eso hay que explicarle, porque obviamente salen hambrientos, sedientos y preguntando a qué horas puedo comer. Entonces es importante, quizás antes de que pregunten, decirles cuándo puede comer, cómo va a ser el proceso, con qué vamos a iniciar el cierre del ayuno y en qué momento va a ser eso. Llamar a un familiar, si el familiar quizás salió, no estaba en la habitación esperándolo o en la salita esperándolo, hay que llamarlo para que lo acompañe, preguntarle si tiene un familiar, si está afuera. Todo eso es importante porque el acompañamiento durante ese momento es primordial. Recordemos que debemos mitigar el estrés. Verificar nuevamente el estado de la cura postquirúrgica, verificar dispositivos, si trae dispositivos, estar alerta al sangrado, es decir, debemos levantar nuevamente la sábana del paciente y observarlo, controlar y valorar el dolor, cuánto le duele, qué le duele, cómo le duele, si mejora con alguna posición, los pacientes de trauma a veces mejoran con las posiciones. Si es paciente de riesgo, levantar las barandas, es importante la seguridad del paciente. ¿Qué llamaría un paciente de riesgo?
Los pacientes de las edades extremas son pacientes de riesgo. Los pacientes que tienen algún deterioro neurológico previo a la cirugía también son pacientes de riesgo, ¿sí? Verificar la higiene. A veces pasa que las pacientes de cirugía ginecológica empiezan a eliminar todo lo propio de la cirugía y hay que cambiarles la sábana, no dejarlas horas encima de la sangre, el Pervinox y todo lo demás. Se suelen sentir incómodas, ¿sí? Los pacientes que se les hace una raquidia pudieran tener pérdidas intestinales propio de la relajación de la anestesia, así que hay que cambiarlo si esto llegase a suceder. Proporcionar toallas en caso de que quizás estén muy transpirados, de que algunos presentan salivación con una cialorrea importante por la intubación, o una palangana si desean escupir o tienen vómitos o náuseas. Procurar una posición cómoda. ¿Quién sabe la posición cómoda? El paciente. Hay que irlo posicionando y preguntarle así, no así, se siente bien, le levanto la pierna, le coloco un rollito de sábanas debajo del brazo, si le duele. Hay que preguntarle a él. Él es el que sabe si está cómodo. Educar a la familia y paciente siempre, porque de allí van a su casa, así que el posquirúrgico y algunos cuidados hay que educarlos. Procurar calmarlo si está nervioso, estar alerta si es paciente de riesgo, es decir, la edad, la patología, si tiene un proceso psicológico anterior, si de repente el paciente tiene un diagnóstico psiquiátrico antes, ya de base, esos pacientes hay que estar alerta, estarlos vigilando, pacientes de edades extremas, pacientes que de repente vengan a operarse sin familiar, con otras patologías asociadas como diabetes, hipertensión, son pacientes de vigilancia. Antes de iniciar la deambulación, valorar físicamente al paciente. Hay que hacer una valoración física, ver cómo se siente, neurológica, si está consciente, si está orientado, si ya pasó completamente el efecto de la anestesia, si puede mover los dedos, si hay sensación, no solo movilización, porque la parte motora pudiera ser, pero ¿y la parte sensitiva? Entonces, todo esto hay que hacer una valoración física exhaustiva antes de iniciar la movilización del paciente fuera de la cama. ¿Cómo se va a iniciar? Primero la sedestación, es decir, sentados, que la cadera sostenga la columna y sea capaz de sostenerse sentado, sin apoyo y sin ayuda, sin marearse. Luego, bipedestación, que sería ponerse de pie, que sus piernas sean capaces de sostener el peso del cuerpo, sin marearse, sin hipotensarse, y finalmente una deambulación asistida, es decir, acompañando al paciente, o si es paciente de trauma, asistido por algún artefacto como unas muletas, un andador, un bastón, pero siempre asistido por la enfermera o el enfermero. Vamos a ver en esta parte qué pasa con la medicación en el área quirúrgica. Con respecto a los cuidados, vamos a hacer un stop pequeñito acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a los cuidados anteriores? Bueno. En quirófano y en el área de recuperación suelen hacerse algunas medicaciones. Generalmente están dentro de los protocolos, hay un protocolo quirúrgico, posquirúrgico, así que no suelen variar mucho. Dentro de los analgésicos más usados, la novalgina o dipirona y el ketorolac. Debe administrarse lento, en no menos de 2 minutos. Suele administrarse lento en no menos de 2 minutos. Por más que sea en bolo, no es administrar un chorro de analgésico al paciente, es despacio, lento, lo que nos da la oportunidad de valorar el dolor, de conversar con el paciente. Si les arde, procúrenlo diluir en 5 a 10 mililitros de solución fisiológica. Esto disminuirá la concentración del fármaco, dispersará los cristales a nivel microscópico del fármaco y va a evitar menos fricción en las paredes de la vena, por consiguiente menos ardor, ¿sí? Estos analgésicos pueden producir náuseas e incluso hipotensar el paciente. Recuerden que tenemos un paciente que viene de un ayuno prolongado, que posiblemente está sometido a una intervención quirúrgica donde hubo pérdidas sanguíneas, así que puede estar hipotenso,
puede estar hipoglucémico, ¿sí? Así que hay que ser muy precavidos con la administración de la medicación. Los analgésicos opiáceos, cuando tenemos dolores muy fuertes que no ceden a la novalgina o al ketorolac, como morfina o tramadol, también pueden y suelen administrarse en el posquirúrgico. Estos siempre van diluidos en una infusión muy lenta, porque pueden producir hipotensión, náuseas, somnolencia e incluso deterioro a nivel respiratorio como hipoventilación y por consiguiente desaturación, sobre todo en las edades extremas, muy pequeños o muy grandes en edad. La morfina viene en una ampolla que se lleva a 9 mililitros en una jeringa de 10 y quedarían 10 mililitros de morfina. Se debe identificar y rotular por paciente. Va diluido en solución fisiológica y se administra a dosis respuesta. ¿Qué es a dosis respuesta? Esto va a quedar en una concentración de 1 miligramo por mililitro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir administrando poco a poco, es decir, 1 miligramo, 2 si el dolor es muy fuerte. 2 mililitros significa 2 miligramos, lo administramos, lavamos con solución fisiológica en el perfus para que entre en la vía del paciente. Importante siempre lavar el perfus, porque si tenemos un perfus largo y la conexión en Y está muy distante de la vía periférica, vamos a estar administrando un analgésico al macrogotero y no va a llegar a la vía del paciente y por consiguiente no va a ser absorbido. Así que es importante lavar el perfus. Entonces, a dosis respuesta administramos 2 mililitros, lavamos, hacemos que ingrese en la vía periférica del paciente y valoramos el dolor posteriormente. Así que esto es bien importante. El tramadol, generalmente una ampolla en 100 mililitros de solución fisiológica y se coloca una infusión lenta. Suele producir hipotensión, así que debe ser muy lenta la administración del tramadol. Siempre que hagan esto hay que explicarle al paciente que son fármacos, que llevan un proceso en el cuerpo, que no es magia. Automáticamente coloco el macrogotero y la persona cree que ya se va a calmar el dolor. Hay que explicarle que lleva un proceso, que en unos 20, 30 minutos debería empezar a sentir una mejoría notable en el dolor que está sintiendo en este momento. Vamos con la siguiente medicación muy usada en quirófano, muy usada. Primero empecemos con el Reliberan o la metoclopramida, que es el que solemos administrar cuando el paciente presenta náuseas, vómitos, muy común del posquirúrgico, debido a todo esto del ayuno prolongado, quizás hay un aumento de los jugos gástricos intestinales, del ácido estomacal, y puede producir, o un efecto de la reacción de la anestesia, y puede producir náuseas o vómitos. ¿Por qué les coloqué acá un procinético? Todos sabemos que la metoclopramida no es un antiemético de base, sino aumenta los movimientos peristálticos que van desde la parte de la vía aérea digestiva superior hacia el intestino, lo que va a producir un empuje de todas las sustancias, líquido o algún resto que haya quedado de alimento en el cuerpo del paciente y va a evitar que se devuelva a través de la boca. Entonces, esto va a disminuir, pudiera tener arcadas el paciente, más no vómito, ¿sí? Procurar administrarlo diluido en una infusión muy lenta puede producir efecto extrapiramidal. ¿Qué es esto? Es un efecto psicótico. El paciente puede sentir ansiedad, nerviosismo, confusión, alguna sensación de querer huir del lugar e incluso temblor en las manos y mareos. El Reliberan es un medicamento que hay que tenerle mucho respeto, vigilarlo, observarlo y no administrarlo rápidamente. Si tienen pacientes con edades extremas, procuren diluirlo. En 10 mililitros van a ir bien. Sé que muchas personas o en muchos centros, desconozco cómo lo hacen ustedes, en muchos centros los administran puros, así lo vacían en la jeringa y lo administran. En otros centros los llevan a 20 mililitros y lo administran para evitar o mitigar un poco estos efectos extrapiramidales. Obviamente todos los medicamentos deben ser administrados previa consulta al paciente si es alérgico, si ya se lo han puesto. Si el paciente no lo recuerda y tiene familiar, hay que hacer la entrevista extensiva al familiar. Es importante esto. Y previa indicación médica.
El antiemético, que sí actúa sobre el responsable a nivel central neurológico del estímulo nauseoso, es el ondansetron. Ese sí siempre va diluido en 20 mililitros mínimo de fisiológico, incluso lo pueden diluir en 50, no más. En bolo lento, alrededor de 5 minutos. Puede producir hipotensión, incluso algunos pacientes pudieran decirles que tienen una visión borrosa. Pero es completamente normal, se administra lentamente. Hay que estar valorando el paciente posterior a la administración de cualquiera de estos dos medicamentos y, por supuesto, colocarlo en una posición que sea de resguardo para evitar la broncoaspiración. Porque por más que le hayamos administrado los medicamentos para mitigar el vómito o las náuseas, pueden aún presentarse. Entonces es importante evitar el riesgo de la broncoaspiración. ¿Qué pasa con los antibióticos? Siempre van diluidos. Siempre van diluidos. En bolo lento puede producir en su gran mayoría hipotensión, náuseas, mareos, dolor abdominal y boca reseca. ¿Sí? Algunos usados, la vancomicina, una ampolla debería diluirse en 100 mililitros y si son más de 100 miligramos deberían diluirse en 250 mililitros. La vancomicina es compatible con la solución fisiológica y la glucosada al 5%. Cualquiera de las dos se puede diluir. No administremos nunca la vancomicina rápidamente. Debe administrarse lentamente porque la vancomicina tiene un efecto que suele confundirse con alergias. Pero no es alergia, la vancomicina produce una vasodilatación de la parte superior del cuerpo, del cuello hacia arriba. Así que suele ponerse la persona con los cachetes colorados, las orejas coloradas, siente una sensación de calor en el cuello, quizás se puede extender hasta las clavículas, los hombros, pero esto se llama síndrome de hombre rojo, produce vasodilatación. Más no es alergia porque si lo observamos en el resto del cuerpo, no hay presencia de eritemas, no hay presencia de prurito. Sin embargo, esto me indica que estoy administrando muy rápido el goteo de la vancomicina. Si esto llega a suceder, yo debo bajar la velocidad de la infusión, lavar con un poco de solución fisiológica la vía del paciente y volver a iniciar la infusión mucho más lenta. Ese es el cuidado principal de la vancomicina. Tenemos otros medicamentos muy administrados en el área quirúrgica. Les repito, los antibióticos siempre van diluidos, en bolo lento, pueden producir hipotensión, náuseas, mareos, dolor abdominal y boca reseca. ¿Cómo son las cefalosporinas? Las cefalosporinas, a menor generación, menos dilución. ¿Qué me refiero con esto de a menor generación? Les traje un cuadrito de la generación. Las cefalosporinas vienen por generación, más o menos tiene que ver con la fabricación de lotes o de investigaciones, hasta dónde puede llegar el alcance antibiótico de ese fármaco, el espectro. Entonces, ¿cómo los identificamos? Toda la primera generación son las que vienen seguidas de la A. Cefazolina, cefalexina, cefadroxilo, cefalotina, cefalopirina. ¿Sí? Obvio, todos estos no son de uso endovenoso, pero les puse el cuadro para que lo tengan en conocimiento. Los de segunda generación siguen por O o U. Cefonisic, cefoxitina, cefotetan, cefuroxima. Algunos otros están acá abajo, son de menos uso. La tercera generación sigue por D, P, T. Ceftazidima, ceftixosima, ceftibuten, ¿sí? La cefotaxima es muy conocida, ¿sí? Y de cuarta generación, el que más utilizamos es el cefepime. Entonces, es importante que a menor generación, ellos traen su diluente en un frasquito, generalmente de 2 a 5 mililitros. Se puede fácilmente diluir en el propio frasquito que trae, o el propio diluente líquido que trae, de agua destilada que trae la casa fabricante, y los diluimos ahí y lo administramos. Lentamente igual. No pasa nada. Las de segunda generación, también lo podemos administrar en el diluente que trae. A partir de la tercera generación, debe diluirse más.
es decir, bajar la concentración. Se puede llevar a 50 mililitros, se puede llevar a 100. Y el cefepime, que es de cuarta generación, sí o sí va en 100 mililitros. Por eso, acá coloco de a menor generación, menos dilución. Espero que se haya entendido esta parte. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Continuamos. Entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma para enfermería en un postquirúrgico? La hemorragia, el shock, la evisceración en caso de que el paciente haga un movimiento brusco, se levante, y la infección, que esto sería más en un postquirúrgico un poco más tardío, más allá de las 24 horas, incluso llegando a la semana de postquirúrgico. Pero inmediatamente sería el shock, la evisceración y la hemorragia. Importante eso. Es importante recordar que además de conocimientos científicos y técnicos, las enfermeras y los enfermeros requieren de valores los cuales permiten que la clave de nuestra profesión sean los comportamientos y las actitudes. En una cirugía, cualquiera, la atención humanizada comienza mucho antes de terminar y termina mucho después del acto quirúrgico en sí. Por eso yo les enfoqué desde el pre hasta el post, porque la atención humana empieza desde mucho antes de la cirugía. Es esencial la individualización del cuidado, lo que les decía, 10 colecistectomías son 10 casos totalmente diferentes. Aliviar la ansiedad del paciente, transmitirle la información necesaria que facilite su enfrentamiento a la intervención con más seguridad y menos miedo. ¿Cómo logramos esto finalmente después de haber leído y haber aprendido un poco? Siendo ese enfermero o enfermera que nosotros quisiéramos que nos atendiera o atendiera a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, nuestro hijo, un ser querido, si lo operan de cualquier cosa. ¿Cómo me gustaría que fuera el personal de enfermería que atendiera a la gente que quiero? Ese es el enfermero que quiero ser. Así es que lo voy a lograr. Así que debemos ver en cada paciente como un familiar de nosotros. Como a él le gustaría que lo atiendan, a mí también me gustaría que me atendieran. Entonces, ese es el enfermero que debemos ser. Disfruta tu labor y sonríe. Tal vez tu paciente necesita más una sonrisa que un analgésico. Nuevamente podemos ver ojos que sonríen detrás de estas mascarillas, ¿sí? Sobre todo en el cirujano. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Dejo de compartir pantalla para que podamos vernos. Excelente, Maxa. Súper claro. Miriam, ¿querés decir algo? No, muy bien, Maísa. Siempre, vos dijiste, siempre se aprende. Siempre, 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 una de las frases, siempre se aprende. Más en este momento que yo estoy en quirófano y vos estás afuera, me tengo que acordar de las cosas que se hacían afuera también. Muchas gracias, Maísa. De nada, chicos, no se queden con las pregunta? dudas, pregunten, para eso estamos acá, aprovechen el espacio que les están dando Alejandro, Eli, aprovechen todo, que para eso este aprendizaje, para eso estamos nosotros acá. Creo Hay que una persona que levantó la mano. Sí, ahí estoy por verte. Quiero resaltar lo de la empatía con el paciente, darles tranquilidad, seguridad, eso es súper importante. Y contenerlo, y esto que dijiste al último, de que a veces necesitan más la contención que un analgésico, o sea que eso es, lo vemos en el consultorio también, a veces necesitan venir y contarnos sus problemas y quizás eso lo sana. Sí. Así que buenísimo eso. María Tárraga, ¿quería preguntar algo? Abre el micrófono, María, que estamos acá. Buenos días. Quería consultar acerca de Reliberan. ¿A qué hace referencia con aumenta los movimientos peristálticos? El intestino tiene un movimiento, a ver, te lo explico, como cuando están haciendo morcillas que empujan hacia abajo todo el relleno de la morcilla, ¿verdad? Así es el movimiento que tiene todo nuestro sistema digestivo, si no la comida se nos devolvería constantemente. ¿Qué hace el Reliberan?
aumenta ese movimiento, esa cinética del intestino o de todo el sistema digestivo, que realmente empieza un poco más arriba del estómago. Así que ese movimiento de empuje hacia abajo, el Reliberan lo estimula. Lo que quiere, por eso les dije, lo que quiere decir que la persona poco a nada va a devolver lo que hay en el estómago, pero no evita que tenga las náuseas o la sensación de vomitar, la arcada. Entonces a eso me refería, ese movimiento intestinal, estomacal de empuje hacia el ano, por decirlo, hacia el final del sistema digestivo, se llama movimientos peristálticos. A eso me refería con lo que el efecto del Reliberan. Sebastián, te escucho. Activa el micrófono, Sebastián. Buen día. A mi pregunta iba respecto al tramadol. Sí. Sé que el tramadol tiene un efecto rebote, o sea, cuando termina su función, que es de analgésico, tiene un efecto de rebote que puede ser ansiedad y nerviosismo. Y a conjunto que también puede producir náuseas, sé que se utiliza el Reliberan como para intentar equilibrarlo, el efecto de este rebote, pero a su vez sé que el Reliberan genera este efecto psicótico de nerviosismo, ansiedad, o sea, sería como un doble shock de efecto rebote. ¿Podemos trabajar con eso? Mira, en enfermería hay algo que se llama farmacovigilancia. Farmacovigilancia es una acción muy importante del enfermero y es vigilar los efectos del medicamento en el paciente, en las reacciones. Y dentro de esa farmacovigilancia, recuerdan que les dije entrevistar al paciente. Si yo le pregunto al paciente, ¿alguna vez le han puesto Reliberan? Y me dice, sí, pero esa vez me puse como nervioso, pero creo que ese día estaba nervioso por la enfermedad, porque estaba vomitando, qué sé yo. No sabemos si esos nervios fueron por el Reliberan o por la situación que está viviendo en este paciente. Así que, por evitar que tenga una nueva reacción extrapiramidal, no le administraría Reliberan, sino lo haría con el médico para que indique un ondansetron, por ejemplo, ¿sí? Si no hay ninguna reacción, dicen, no, yo he tomado gotitas, he tomado jarabe, nunca me ha pasado nada. Recuerden que dentro de las indicaciones está administrar muy lento. Yo particularmente le tengo mucho respeto al Reliberan, más que miedo, respeto, y lo administro muy lento. Si nosotros administramos lentamente el fármaco, nos tomamos 2, 3 minutos, incluso hasta 5 minutos, podemos evitar y mitigar ese efecto, así que no va a haber un doble choque en el paciente. Todo tiene que ver mucho en la administración del fármaco. Sé que tenemos un montón de trabajo, sé que hay muchos pacientes. ¿Cuál quizás sería alguna de las técnicas que uno va aprendiendo en el día a día del trabajo? Si el paciente tiene una infusión de fisiológico sin agregados, que debería ser lo ideal para administrar en Y, no una infusión, nunca administrar medicación en una infusión que tenga electrolitos, por ejemplo, no se debe combinar con ningún fármaco, pero ¿qué hago yo? Llevo diluido el Reliberan, administro un poco, 1 mililitro, 4 mililitros, clampeo o cierro hacia el paciente y aspiro solución fisiológica del que está en el frasco. ¿Qué quiere decir? Que lo vuelvo a rediluir y sigo administrando, sigo conversando con el paciente, 4 mililitros, 5 mililitros, cierro el paso al paciente, vuelvo a aspirar solución fisiológica. Eso me garantiza que estoy rediluyendo el Reliberan y sí le estoy administrando el fármaco, pero estoy mitigando el posible efecto secundario. Con el efecto rebote del tramadol, no es general, puede suceder en algunos pacientes, también tiene que ver con la velocidad de la infusión. El metabolizar un fármaco rápidamente hace que no se den todos los procesos. Todo aquel proceso de la permeabilidad de la membrana, del metabolismo, de todo aquello de las presiones internas del cuerpo, no lo puede trabajar si lo hacemos muy rápidamente. En cambio, si le damos al cuerpo la oportunidad de aceptar lo que está llegando, acuérdense que es una droga, es un fármaco, y el cuerpo tiene que entender qué entra, a qué receptores llega, cómo lo acepta, y si lo hago lentamente, les aseguro que van a evitar ese efecto rebote. Adriana, te escucho. Muchas gracias. De nada, Sebastián. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día.
Mire, la verdad que agradecerle, ¿no es cierto?, que esté haciendo el hincapié acá en relación a las formas de administración de medicamentos, porque por ahí a veces escucharla a usted, digamos, que trabaja en otra institución hospitalaria, nos ayuda a nosotros docentes a por ahí reafirmar lo que les enseñamos a los estudiantes. Y quería por ahí que nos vuelva a repetir, digamos, el rol específico del enfermero en el post inmediato, es decir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que controlar cuando recepcionamos el paciente del quirófano para que vaya a la sala de recuperación post-anestésica. Bueno, me dices en el inmediato, sale de quirófano y lo recibo inmediatamente. Bien. Importante, a ver, cuando nosotros enseñamos enfermería y los chicos cuando van a clase, nosotros enseñamos por partes, porque hay que enseñarles cada tema, pero realmente cuando vamos a la vida real se hace todo junto. No es que enseñamos en el PAE, primero hacen la entrevista sentado mirando al paciente y después lo van ocultando. No, eso se hace en la valoración toda conjunta. Entonces, así se los voy a explicar qué hago conjuntamente o qué se hace todo al mismo tiempo quizás. Voy recepcionando, supongamos que Miriam me entrega al paciente. ¿Qué me hace el instrumentador? Me entrega al paciente, me dice de qué fue operado, qué tipo de anestesia recibió, si hubo alguna eventualidad durante la intervención, si sangró, si tuvo hipertensión, si se potenzó, si le pusieron algún fármaco antes de salir, si le hicieron algún refuerzo con respecto al analgésico, si le hicieron algo particular, aparte de un keto y una dipi, si le hicieron de repente un poquito de morfina, qué sé yo, ella me hace la entrega, si fue fácil de despertar, si no fácil de despertar. Entonces, eso. ¿Qué hago yo? Voy recibiendo el paciente y le voy preguntando, señor Juan, ¿cómo está? Ya lo operaron, soy Maísa, estoy recibiéndolo acá. ¿Recuerda que le dije que lo iba a esperar? Posiblemente el paciente tenga somnoliento, no está muy orientado, muy consciente. Eso me va a hacer que yo tenga una evaluación neurológica del paciente. A la vez que lo voy ubicando en el espacio, le voy conectando el tensiómetro, le voy conectando el oxímetro de pulso, puedo ir conversando con él. ¿Cómo se siente? ¿Tiene frío? ¿Tiene dolor? ¿Siente las piernas? Tal vez tenga que darle unos golpecitos. ¿Cómo se llama? ¿Recuerda de qué lo operaron? Sí, me llamo Juan. Ah, Juan, ¿de dónde es? De tal parte. Ahí lo estoy evaluando su neurológico a la vez que le voy controlando la tensión, la temperatura, quizás si está muy frío. Miro el oxímetro de pulso. Si veo que necesita oxígeno, voy, le coloco su soporte, pero nunca le dejo de hablar. A la vez que Miriam me lo iba entregando, yo levanto la sábana y voy viendo. Puede ser que Miriam está apurada porque ya va a empezar la otra cirugía y se le olvidó decirme que lo dejaron con un drenaje. Suele pasar. A mí también se me olvidan las cosas. ¿Qué es importante? Sobre todo ustedes que van a tener unas jornadas fuertes, por lo que me explicó el doctor Alejandro. Entonces, nunca supongamos que Miriam me tuvo que decir todo. No, preguntemos. Nunca supongamos que el doctor Alejandro me tuvo que decir todo. Preguntemos. Levantemos la sábana, revisemos. Si Miriam me dice, no, el paciente se le puso un vendaje porque se le sacó un trasplante un poquito de la tibia, no sé qué, pues una cresta ilíaca, qué sé yo. Hay que revisar todo. Pero Miriam, no le pusieron ahí la gasa, solo lo suturaron y... Ah, pero si no levantó la sábana, no lo observo. O viene sangrando, o el paciente mire en las condiciones que viene con la sábana, entonces Miriam va a tener que quedarse, ayudarme a cambiar la sábana del paciente. Pero si yo no lo revisé, no puedo, más que reclamarle a Miriam por qué lo mandó en malas condiciones higiénicas, más que eso, no puedo decirle que me ayude, porque ya Miriam se va a ocupar en sus cosas. Entonces, no, más que no hay opción a reclamo, no hay opción a pedir ayuda para dejar al paciente en condición. Entonces, levantar la sábana, controlar signos, vigilar el estado neurológico del paciente es muy importante allí, inmediatamente cuando lo trae el instrumentador. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Por ahora no hay otra pregunta, Maísa. Muy bien. Doctor Alejandro, ¿quiere...? Perdón, esto es indudablemente la capacitación de la enfermería posquirúrgica en la recuperación, ¿no? Y entonces creo que habrá en alguna oportunidad el preoperatorio, cuando la enfermera recibe y hace el checklist
de todos los, del lado que se va a operar y todo eso, que quedará para una próxima oportunidad. En esto, sí, lo que uno siempre observa, cuando llega con el paciente, muchas veces acompañamos, los médicos acompañamos al paciente en el postoperatorio, bueno, muy importante es el paso de la camilla a la cama de recuperación, que es importante, hay que hacerlo con mucho cuidado y en forma, en orden, todos al mismo tiempo. Y ahí también es importante el tema del el control de la vía aérea. Hay pacientes, justamente como decía Maisa, que pueden estar con náuseas o vomitar, y eso es un problema importante, ¿no? Creo que ha sido muy claro. Felicitaciones, Maisa, porque realmente muy buena exposición. Gracias, doctor. Estamos a la orden. Cualquier cosa, al final de la presentación está mi correo. Profe Adriana, lo que necesite, estoy a disposición, le puedo facilitar libro, algunas clases, se puede comunicar conmigo, no hay ningún problema. Muchas gracias, Maisa. Y Miriam, nos habías hablado el año pasado, ¿no? En tu clase, por eso justamente dimos este año la de recuperación, que quedaban varias dudas acerca de eso, pero sí. Fue la anterior clase de Miriam, hablamos sobre el preoperatorio. Pero sí, ya puedo ir compartiendo mi presentación, porque tiene que ver con lo que está diciendo el doctor Alejandro acá. Tiene que ver con una parte, no con tanto con el pre, sino también con el intraoperatoriamente. Que acá es un embudo, cada uno tiene que ir licuando algunas cosas, ¿sí? Con respecto al paciente. Bueno, vamos a comenzar acá. ¿Me podés pasar una, por favor? Voy a hablar sobre la seguridad del paciente, que es algo importantísimo en toda el área de la institución sanitaria y en cada área específica también, ¿sí? Por eso hay que ir filtrando. Todos debemos hacer las preguntas. En algún momento Maisa dijo, le van a repetir las preguntas. Pobre paciente que siempre responde lo mismo. Y comienzo con esto, lamentablemente. Una doctora dejó previamente dada de alta una gasa dentro de un nene. En una cirugía se deja una gasa, responsabilidad de la doctora, no, responsabilidad de todo el equipo quirúrgico, de todo, de la enfermera circulante, de la instrumentadora, del médico, de todos somos responsables de esa gasa. Operar una pierna equivocada, responsable el médico, todos somos responsables con respecto a la cirugía que se le está realizando al paciente. El médico es el principal, es el que está referente al paciente, él sabe, pero nosotros, como dijo Maisa, también le tengo que preguntar al paciente dónde se va a operar. Pero una pierna equivocada y no tiene consuelo, me arruinaron la vida. Un jubilado se va a operar de una cirugía de cadera y lo operaron de la rodilla. Tuvo bronca, imagínense cómo están esos pacientes. Y con estas informaciones que hay en el ambiente, que hay en los noticieros, y que todos se comunican ahora por todas las redes sociales y todo lo que sucede, ¿cómo entrarán nuestros pacientes al quirófano? Imagínense, con todos los miedos que eso implica. De por sí ya es una cirugía. ¿Podemos pasar para la otra, por favor? Bueno, top 10 de los 10 errores médicos más frecuentes en Argentina. Estos son datos. Ustedes googlen, por favor, busquen. A veces no sabemos si son tan fidedignos, lógicamente los datos son reales, son de ahora o de qué año. ¿Sí? Estos están en el Registro Nacional de la Argentina. ¿Sí? Ustedes entren ahí en la página y van a encontrar las úlceras por presión, que somos nosotras las enfermeras las involucradas en esto, porque no movilizamos al paciente. Y lo peor, como dijo Florence Nightingale en su momento, o la enfermera cuando dice las necesidades del paciente, que una es el movimiento. Hay que enseñar al paciente o al familiar, hay que educar, como dijo Maisa, hay que educar. Las úlceras por presión, las infecciones, las heridas quirúrgicas, neumonía nosocomiales, sepsis, shock sépticos, lesiones de un órgano durante un procedimiento que no era el órgano indicado,
infecciones nosocomiales, quemaduras, erosiones y contusiones, fracturas. Miren todo lo que sucede dentro de lo que son los rankings. Ahí entramos con las relaciones con respecto al cuidado del paciente, las bacterias, los dispositivos, los catéteres también, como dijo Maísa, hay que cuidar esas vías periféricas, esos catéteres. Y las intervenciones quirúrgicas ineficaces o incompletas que por ahí puede pasar. Miren la radiografía que se vea en el momento ahí, en la diapositiva, que hay una tijera. Se han quedado tijeras, gasas, agujas, ¿sí? en distintos momentos. Dentro de lo que es el quirófano, un elemento muy importante tener en cuenta que el paciente se puede quemar son el uso del electrobisturí junto con algunos antisépticos que contienen alcohol, ¿sí? Y lógicamente tenemos prendas que son de algodón y muchas veces se puede prender fuego, ¿sí? Dependiendo qué materiales usemos dentro del ámbito quirúrgico. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, detalles para que ustedes puedan decir. Dice, de buscar también datos y cifras, son muy importantes tener en cuenta. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. Así como está en la página de la Argentina, también ustedes lo pueden encontrar en la Organización Mundial de la Salud. Hay eventos adversos que son debidos a una atención poca segura, ¿sí? Son algo que suele pasar. Ya están los datos estadísticos, ¿sí? Perdón. Tanto en los países, ustedes lo pueden ir leyendo, lo pueden buscar. Yo por lo general en estos momentos les traje estos datos, que existen datos basados en los eventos adversos, en la atención del paciente, en los daños que se ocasionan, en los gastos que están en los gastos que están ocasionando estos. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños. Con estos datos empezaron a ir reduciendo los daños que se ocasionaban, haciendo lo que vamos a ver posteriormente, que son los famosos checklists, las listas de verificación. En las inversiones se han demostrado que cuando se invierte hay disminuciones en los riesgos que ocasionan, ¿sí? En los distintos eventos adversos, ¿sí? Pasemos a la otra que yo quiero pasar y no puedo. Perdón, chicas. Bien, para comenzar vamos a hablar de la seguridad. ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es una disciplina que da atención de la salud. Y surgió con la evolución de las complejidades en las cirugías, en la evolución de los materiales que se están utilizando, en los aumentos de los daños en los pacientes, en los centros sanitarios, como habíamos dicho en los datos anteriormente, mostrados según la Organización Mundial de la Salud. Y tiene por objetivo, ¿qué objetivo tendrá? Vamos, como la palabra le dice, seguridad. Vamos a generar acciones, como por ejemplo el cinturón de seguridad, nos van a dar acciones a través de elementos estructurales, procesos, instrumentos, metodología, que todo esto nos van a ayudar a minimizar a sufrir un evento adverso en el proceso de la atención de la salud. ¿Esto implica que no lo vamos a tener? No, seguramente hay posibilidades, sí, pero ya son mínimas las posibilidades en tener un evento adverso, ocasionarle un daño a un paciente. Y esto se usa también como barrera, una barrera de seguridad, como por ejemplo preguntarle al paciente su nombre, ¿sí? Con una identificación. Pasamos a la otra, por favor. Hay líneas de acción. Hay líneas de acción para la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención.
Y lo primero que hay que generar en estos momentos, en la actualidad, es la cultura. ¿Me escuchan? Sí, Miriam. Bueno, porque a mí se me fue la pantalla de acá, no sé qué pasó. Pero bueno, hay que generar líneas de acción. Estas líneas de acción ya la Organización Mundial de la Salud, junto a todos los equipos, se juntaron e iniciaron estas acciones. ¿Cuáles son? Generar cultura de seguridad en todo el ámbito hospitalario, sanitario. Todos tenemos que tener la cultura, y no solamente generarlo en todos los profesionales, sino también en el paciente. Prácticas para el uso seguro de medicamentos, como estaba hablando anteriormente María, de que hay que estar seguro, hacer farmacovigilancia, estar seguro en el uso del medicamento. Los nombres, a veces usamos nombres farmacéuticos y no nombres genéricos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso también. Nos acostumbramos a nombrar siempre por la marca. Práctica segura para prevenir y controlar las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Una de las prácticas más seguras, que creo que todo el mundo lo conoce y lo hemos reconocido más acá en el momento del COVID, son el lavado de manos, que es fundamental el lavado de manos. Prácticas seguras en cirugía, eso es lo que vamos a ver, me voy a enfocar en esta oportunidad, ¿sí? Más adelante vamos a seguir. Prácticas seguras en los cuidados de los pacientes, cuidados adecuados a cada paciente. Recordemos que el ser humano es único, así que cada paciente es individual. Práctica para la identificación correcta de los pacientes. Eso en todo el ámbito hospitalario, todos debemos tener la práctica de la identificación correcta. Práctica para la comunicación efectiva entre los profesionales. Tarea difícil de hacer, pero hay que implementar la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos hacemos entender? ¿Cómo interpretamos? Porque eso también otra cosa, como dijo también en la disertación anterior, que muchas veces entendemos más por los gestos que por las palabras. Prácticas para abordaje de eventos adversos. Si un evento adverso pasa, hay que denunciarlo, hay que hacerlo. Yo cometí un error, o ver el suceso, anotarlo para luego tenerlo en cuenta, ¿sí? Y analicemos esos procesos o esos eventos adversos. Y el rol del paciente, la seguridad del paciente, de él mismo. Acá el paciente tiene que ser educado, tiene que tener conocimiento. Ahí arriba tengo una fotito donde está una nena. Tenemos que educar a esa mamá y también para contenerla a su hija, ¿sí? Y en la información de abajo, en la foto que está abajo, indica también la comunicación que hay que tener, darle la información el médico con la paciente o el paciente. ¿Pueden pasar la próxima? Yo no veo qué estamos pasando. Vamos bien, Miriam. Bien. Programa de seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud dio estos objetivos internacionales que se va a implementar. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Vamos desde la 1 hasta la 6. La correcta identificación del paciente. Desde el número 1, desde que pisa la institución, tiene que ya identificarse al paciente. Comunicación efectiva, nuevamente, fíjense en el tema de la comunicación, acá en el número 2. Comunicarnos con respecto al paciente, qué se le va a hacer, dónde va a quedar internado, todos los procesos que va a tener el paciente, los materiales que va a necesitar ese paciente. La seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Hay que tener en cuenta todos los medicamentos que se le va a usar en esta ocasión.
Cirugía segura, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la cirugía segura. Fíjense que hay mucho para hablar, pero vamos a hablar sobre cirugía segura, unos tips. Reducción del riesgo de infecciones asociada a la atención de salud. ¿Y esa cómo la ubicamos? ¿En dónde? ¿En qué puesto? Para mí sería el número 1 también, junto con la identificación del paciente, porque el paciente también se tiene que lavar las manos. Así que reducción del riesgo de infecciones asociada a la atención de salud. Y la sexta, la reducción de riesgo de daños por caída. Ojo, el paciente se nos puede caer en cualquier momento. Como dijo Maísa, en el postoperatorio inmediato, el cuidado de que el paciente no puede salir, no puede levantarse y caminar solo, siempre tiene que estar con alguien. Pasamos a la próxima. Y acá está el punto que vamos a ver el día de hoy: garantizar cirugías seguras en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. Punto importante a tener en cuenta. Como la primera diapositiva que estábamos pasando, se mostraba que habían errores en el paciente. Un paciente se operó de una rodilla en vez de la cadera que le correspondía operarse. Hay que tener mucho cuidado con esto, chicos. Un paciente tiene una sola vesícula, pero hay que saber que ese paciente se opera de vesícula, no de apéndice. Posiblemente existe otra Miriam González que también tenga mi edad, pero no soy yo. ¿Sí? No es esta Miriam González que está hablando. Podemos tener nombres iguales, apellidos iguales. Hay que siempre identificar al paciente y preguntarle al paciente. Si el paciente es un niño, preguntarle al familiar. Si el paciente es un adulto mayor, preguntarle también al familiar, ¿sí? Al que sea el tutor. Pasamos a la otra, por favor. Lista de verificación o el checklist, como dijo el doctor Alejandro. Para subirse a un avión hay que verificar todos los instrumentos antes de salir. Lo mismo sucede cuando vamos a ingresar a un paciente. Fíjense, quietito, un error puede ser fatal, Gutiérrez. No soy Gutiérrez, fíjense en lo que pasa. Puede pasar, sí, ojo, nadie está exento. El ser humano comete errores. El tema es reconocer que cometemos errores para prestar mucha más atención. Nosotros vamos a cuidar a seres humanos, ¿sí? Hay que prestar mucha atención. Pasamos para la próxima. Existen 2 herramientas que favorecen el significativo del cumplimiento de la meta internacional número 4. ¿Esas cuáles son? Son protocolos universales que ya existen y la lista de verificación, que puede estar impresa o no la lista de verificación, pero esta lista que es un documento, ya queda registrado como documento donde se anotan todas las acciones que están referidas al paciente en cada una de sus etapas. En la etapa intraoperatoria se verifica nombre del paciente, sitio quirúrgico, alergia, se hace la marcación de dónde se va a realizar la cirugía. La alergia, fundamental. Si tiene prótesis dental, si tiene lentes de contacto, ojo con las prótesis dentales, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. También hay que identificar si tiene cirugías previas o no. Si tiene patologías, aparte de la alergia, si es hipertenso, corroborar, si tiene el ayuno. Todos estos son datos necesarios a tener en cuenta antes de ingresar al paciente al quirófano, porque a su vez, antes de ingresar, hay que preparar el quirófano con todos los materiales necesarios. Acá van a hacer varias cirugías, pero como por ejemplo la colecistectomía. La colecistectomía tiene sus 2 técnicas convencionales y laparoscópica, y dentro de la laparoscópica hay técnicas también precisas donde hay materiales o accesorios que se necesitan tener. Todo esto nos ayuda a eliminar tiempos
excesivos de anestesia que va a estar el paciente. Por ejemplo, con anestesia general, en el caso de la colecistectomía. Si tenemos todos los materiales, el paciente necesita muchas veces, para esta cirugía, movilizarlo, ¿sí? En la camilla. La camilla tiene movimientos. La camilla en los pisos o la camilla del paciente tiene solamente para subir, levantar las piernas o bajar las piernas. Llamamos tren de Lemur, por ejemplo, el nombre como corresponde, ¿sí? En la comunicación. ¿Qué va a pasar? Acá también en estas ocasiones hay que hacerle tren de Lemur al paciente. ¿Qué pasa? El paciente está dormido, él no sabe si se puede sujetar o no. Entonces, al hacer estos movimientos hay que tener cinchas, hay que sujetarlo al paciente en la camilla, ¿sí? Porque el paciente está dormido y lo tenemos que cuidar. Si hacemos algún movimiento en la camilla, que el paciente no se nos caiga. Más que está durante el acto quirúrgico. Todos esos materiales, esos accesorios, más los instrumentos y todo lo que se requiere, tiene que estar preparándose en esta etapa. Como dijo Maísa, se puede hacer las dos cosas a la vez. Una instrumentadora lleva y la circulante le está haciendo todas las preguntas al paciente. Luego tenemos la etapa intraoperatoria, que es al ingresar el paciente a la sala de operaciones. Al momento de ingresar el paciente a la sala de operaciones propiamente dicha, se hace la anestesia, se hace la pausa quirúrgica, donde están puestos los campos. En esta pausa quirúrgica, cuando ya estamos todos vestidos, toda la parte estéril y la parte de la circulante que está con el documento, con historia clínica, y está chequeando nuevamente todos los datos. ¿Quién es el paciente que está anestesiado? Ella lo observó. El cirujano, que es el que le corresponde, y la cirugía que se le va a realizar. Y acá está el detalle. Sabemos todos los pasos críticos que se necesitan. Tenemos revisto la aspiración, si está con líquido de las cirugías anteriores, tener en cuenta para ponerla en cero nuevamente los valores de ese sangrado que tienen las aspiraciones de las cirugías anteriores. Por las dudas de nuestro paciente sangre más. Tener en cuenta también los materiales. Si el doctor dijo algo y nosotros nos está faltando algún material, saber los materiales que estén estériles y que se le hizo el antibiótico, ¿sí? En estos momentos por ahí, cuando se le hace el antibiótico, podemos observar que el paciente hace una reacción alérgica o no, ¿sí? Por el mismo antibiótico. En ese momento los anestesiólogos contrarrestan con algún tipo de ese evento, ¿sí? Vamos con la parte postoperatoria, antes de salir del quirófano y antes que lo revisen ustedes, antes que yo se lo entregue el paciente a Maísa. Corroborar siempre antes que salga, antes que cierre el conteo de las gasas, de agujas, de todos los materiales que tiene el paciente adentro. Y si el cirujano dice, no, espere doctor, vamos a corroborar todo. Cuando ya tengo todo corroborado, le entregamos los materiales para que cierre, ¿sí? Corroborar, por favor, la circulante. Tienen que estar atentos a esto, porque acá tenemos que hacer el conteo entre los dos, entre lo que tengo yo afuera y lo que tengo adentro de la mesa. Corroborar también, no dejen tantos tachos, por favor, acá el cirujano dígale, deme a mí las gasas, y yo le recibo la gasa para tener todo con más seguridad, porque por ahí puede ser que mi circulante necesite otra cosa y yo ya sé cuánto como instrumentadora, cuántas gasas ya tengo fuera del campo. Otra, verificar por favor, no se puede entregar a un paciente en mal condiciones en la sala de recuperación. Corroborar que cuando salga ese paciente terminada la cirugía, vaya a la sonda donde corresponde, colgada al lado de la camilla, donde se pueda visualizar. Imagínense que esté arriba, lo tengo que destapar arriba del paciente. Lo destapan al paciente y se llevan la sonda. No les gustaría que nos arrancaran de esa forma la sonda a nosotros, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esos simples tips. La sonda, ¿dónde va? En la camilla, y se le avisa que está colgada en la barra de la camilla, la baranda, perdón. Los drenajes, corroborar los drenajes que estén observados, porque también puede levantar
y nos olvidamos de avisarle al cirujano, doctor, no hizo la fijación del drenaje, y van, levantan la sábana y arrancan ese drenaje. Corroborar también nosotros, porque trabajamos en equipo. Sepan esto, trabajamos en equipo. Pasamos a la otra, por favor. Es grande la lista de verificación, ¿no? Nos lleva bastante tiempo la lista, pero si uno cuando hace las cosas tranquilo, los puede ir haciendo ya metódicamente y rápidamente. La colocación correcta del paciente en la mesa de operaciones es una parte de la asistencia tan importante como la preparación preoperatoria adecuada y la asistencia segura en la relación con la recuperación del enfermo que lo requiere. Conocimiento de la anatomía, aplicación de los principios fisiológicos y estar familiarizado con el equipo necesario. Lo que estaba diciendo anteriormente, todo lo que se va a utilizar, familiarizar la camilla. Cuando entro al quirófano, conocer cómo se mueve la camilla. Sube, baja, se lateraliza para un lado, para el otro, se hace tren del émbolo, no. Corroborar si funciona y cómo funciona. Si se va a operar de una vesícula y van a hacer un medio de contraste, observar la camilla en qué lugar van a hacer para poder deslizar al paciente adecuadamente. Y con respecto a los principios fisiológicos, como decía Maísa, el tema de las vías, que las vías estén permeables, permanentes. Y ojo, que por ahí cuando están con los apoyabrazos, con las sábanas y todo, las vías están ocluidas, ¿sí? Pasamos a la otra imagen, por favor. Medidas de seguridad. Esto ya estamos con medidas. Son muchas medidas, pero hay que... Es lindo ir siguiendo un paso, ¿sí? Primero, el paciente debe estar bien identificado al transferirlo a la mesa quirúrgica y confirmado el sitio. Miren qué ha pasado, que se ha pasado un paciente que no corresponde a la mesa quirúrgica y luego se ha tenido que volver a su habitación. La mesa se coloca en una posición segura, con freno durante la transferencia de la camilla a la mesa y viceversa, cuando el paciente está sobre ella. Le estoy hablando de la mesa operatoria. La camilla de traslado tiene freno y la mesa operatoria tiene freno. Pero se limpió una cirugía antes y no trabaron la camilla. ¿De quién es responsabilidad? De todo el equipo, no es solamente de la persona que limpió, no los fijo. Yo antes de pasar al paciente tengo que verificar que la camilla esté fija y también fijar la camilla de traspaso. Ojo con algunas camillas cuando los pacientes son obesos, son grandes, hay que tener un transverso y hay que tenerlo hay que pasarlo con 4 personas, porque por ahí las camillas se nos pueden lateralizar y el paciente que cae entre medio de la camilla y la mesa operatoria. Ojo con eso, especialmente cuando el paciente está dormido, cuando el paciente está despertando. Cuando no, le decimos al paciente, señor, ¿se puede cruzar a esta camilla? Nos puede ayudar siempre. Hay un detalle que me he olvidado. ¿Cómo me voy a olvidar de este detalle? El paciente debe estar identificado, pero yo también me tengo que identificar. Hola, buenos días o buenas tardes, yo soy Miriam, voy a estar con usted y le voy a dar más seguridad a ese paciente, la identificación. Yo veo muchos dibujos animados. Hay una película que se llama Megamente, y Megamente dice que lo más importante es la presentación, así que chicos, fíjense, como enfermeros tienen que hacer la presentación lo más importante. Ustedes se presentan y el paciente ya es otra cosa. Vamos con el punto número 3. Debe evitarse el momento del cambio. Se recomienda un mínimo de 4 personas. Me adelanté al paso anterior y lo que dijo el doctor Alejandro anteriormente. Un mínimo de 4 personas para movilizarlo o moverlo a un paciente inconsciente. Ojo, se solicita ayuda. Siempre, chicos, nunca hagan cosas de más. Hagamos, ya se llama, se pregunta, nos ayudan, se solicita ayuda, porque también nos podemos lesionar nosotros. Estamos cuidando personas y nosotros también nos tenemos que cuidar. No nos olvidemos, trabajamos para la salud, nos debemos cuidar para cuidar al otro. Y como vamos a hacer un traspaso, la comunicación es importante acá. Es el 1, 2, 3, no 1, 2 y el otro hace 3.
Hay que ser buenos en esto de ser complementario y coordinado, como dice el trabajo en equipo con las 5C. Comunicación, complementación, confianza, ¿sí? Y coordinación. Después vamos a decir el otro que queda. El paciente anestesiado no se mueve sin autorización del anestesiólogo, que lo controla la vía aérea. El anestesiólogo es parte importantísima en esto, porque si no, la cirugía con anestesia general no se puede hacer, no se puede hacer la cirugía. Y él es el que siempre, cuando vamos a cruzar al paciente de lado, le tenemos que preguntar, doctor, porque él lleva siempre la cabeza del paciente. Siempre hacerlo con la autorización del anestesiólogo y con él. El anestesiólogo controla la cabeza del paciente todo el tiempo y le da el sostén durante el movimiento. Esto implica que si nosotros vemos un pacientito que está con la cabeza hiperextendida, le llamamos, le buscamos una almohada y le dejamos cerca del anestesiólogo, ¿sí? Para que cuando se anestesie, ponga la almohada debajo de la cabeza del paciente, porque no va a estar toda la cirugía hiperextendido. Imagínense ustedes cuando están hiperextendidos todo el tiempo, como cuando están durmieron mal, cómo se despiertan. Imagínense en ese paciente. La cabeza del paciente debe tener un eje neutral y voltearse muy poco para mantener la vía respiratoria y la circulación cerebral. Es lo que le decía anteriormente, por eso es el tener cuidado, el dejar la cabeza neutra. Si necesitan una almohada, buscarla. Se pueden hacer almohadas con los mismos cobertores, con las mismas aleas. Se puede hacer. La inventiva acá está a full con las compresas. Muchas veces doblamos las compresas y las ponemos identificando ojo en bolsas, para después que no queden, son de la cirugía. No, son para la almohada del paciente. El médico tiene la responsabilidad de proteger y movilizar una fractura durante el movimiento. Cuando hay cirugías de traumatología, cuando hay alguna fractura, el responsable es el médico, que nos tiene que ayudar a decir, bueno, sostenga. Si el paciente es grande, él nos va a decir, sostengan así, yo lo movilizo, usted sostenga, y ahí se puede pasar a ese paciente. Pero siempre con el médico, ¿sí? Un paciente anestesiado debe ser movilizado con cuidado para permitir que el sistema circulatorio se ajuste. ¿Qué? En cirugías, hay cirugías de, por ejemplo, una nefrectomía, le vamos a sacar el riñón. ¿Qué riñón? ¿Cuántos riñones tenemos? Ojo, hay que identificar qué riñón se va a operar. Le preguntamos al paciente, observamos a través de la placa, le decimos, observamos toda la historia clínica. Lo acomodan al paciente, se duerme, y cuando se duerme, ahí hay que acomodar al paciente. Se coloca de cúbito lateral, entonces se necesitan materiales para sujetarlo. Pero este movimiento hay que hacerlo con cuidado, porque tenemos articulaciones del paciente. Fíjense, nos ha pasado por ahí que el paciente ha tenido un reemplazo total de cadera, y la cadera esa va de cúbito lateral que está apoyado. Entonces, ojo, cuidado, tienen que tener mucho cuidado cuando vamos a movilizar a un paciente y haberle preguntado si ha tenido cirugía, si tiene alguna patología. El movimiento y la posición no debe obstruir o desconectar catéteres, vías y monitores. En el mismo movimiento tenemos que tener cuidado. El anestesiólogo tiene que estar en la cabeza, pero por ahí cuando se da un movimiento se lleva por delante algún catéter. Ojo, controlar eso que esté pasando, ¿sí? En el punto número 10, ninguna parte del cuerpo del paciente debe extenderse más allá de los bordes de la mesa quirúrgica. No tiene que sobresalir, a no ser que la cirugía lo necesite, pero no tiene que sobresalir ninguna parte del cuerpo del paciente en los bordes. Recuerden que por ahí cuando no están los bordes, cuando sobresale el paciente sobre los bordes, hay materiales que pueden conducir la corriente y se puede quemar el paciente. Que ese es otro punto que también hay que tener en cuenta con respecto al electrobisturí. Vamos a la próxima diapo. Voy muy rápido, parece. Yo hablo rápido. Vamos por la parte número 11. Las tablas para los brazos que protegen para evitar las hiperextensiones, lesiones musculares o nerviosas, o desalojar las vías venosas arteriales. Son los apoyabrazos que necesitan. Ojo, hay que ver también cuánto es la extensión que tiene el paciente, ¿sí? Y hay veces que no necesitamos las tablas, sino necesitamos que los brazos estén apoyados al lado del paciente.
¿Cómo vamos a hacer? No lo tengo. Con las aleas se ponen los brazos y se pueden apoyar muy bien debajo con las aleas se pueden apoyar bien debajo de los glúteos y de esa forma los brazos quedan bien pegados al cuerpo. La exposición del cuerpo será mínima para prevenir hipotermia. Ojo, las temperaturas dentro del quirófano tienen que ser frías, pero esto también hay que tener en cuenta que el paciente se va a recuperar, entonces al recuperar el paciente hay que aumentar la temperatura. Y como dijo Maísa, los pacientes pobrecitos entran desnudos, así que ojo, mucho respeto y mucho cuidado con la exposición cuando estamos viendo qué lado lo van a operar y lo dejamos así desnudo al paciente, por más que esté con anestesia general. Se destapa el paciente cuando los cirujanos ya están vestidos y van a hacer la antisepsia. Cuando el paciente se encuentra de cúbito dorsal, tobillos y piernas, cruzarse para evitar la obstrucción de los vasos. Como dije anteriormente, cuando los pacientes están de cúbito lateral, hay que tener cuidado con oprimir algún plexo, ¿sí? Porque si no, esa cirugía, ese pie, por ejemplo, el pie que está apoyando, puede no pasarle más sangre y bueno, después terminamos con una amputación. En el punto 14, cuando el paciente se encuentre, cuando el paciente, en el 15, cuando el paciente se encuentre en posición lateral, en lo que estaba hablando con respecto a ponerle las almohadas entre las piernas para prevenir la presión de los nervios. En el punto número 16, se debe protegerse al paciente de las lesiones por los aplastamientos, ¿sí? Muchas veces las mesas quirúrgicas, cuando se tienen que hacer un break, se tiene que cortar, hacer casi una V, entonces ahí hay que tener cuidado porque por ahí puede ocasionar algún aplastamiento, ¿sí? Cuando volvemos a la posición normal del paciente. Para que el paciente llegue al quirófano, la enfermera debe revisar lo que habíamos visto, todo del paciente. Pedir ayuda si no sabe colocar el paciente en posición quirúrgica. Siempre hay que pedir ayuda, siempre hay que hablar y comunicar cómo se debe hacer. Consultar al cirujano si tiene duda de la posición que va a utilizar, por ejemplo, de la posición que está puesta el paciente y él no lo vio. Disponer el equipo necesario para facilitar el procedimiento. Probar los dispositivos para seguridad del paciente, como por ejemplo la cialítica, el electrobisturí. No es, sí está. No, hay que está y lo reviso y corroboro que funcione. Las planchas del electro, que esté. Las cialíticas que funcionen. Y si utilizamos torre de video, que prenda la cámara, que prenda la pantalla, el dióxido, los tubos de dióxido, que contengan la cantidad de dióxido, ¿no? Que durante el acto quirúrgico hay que sacar el tubo y hay que cambiar por otro. Y siempre, como dije en una de los ítems, protegerse uno mismo, utilizando una buena mecánica corporal. Siempre trabajar en equipo y utilizar una buena mecánica corporal. También los cirujanos, pobres, cuando tenemos las pantallas allá y nosotros nos hemos olvidado, están con la cabeza hacia, pobre la cervical de estos cirujanos, acomodar la pantalla con una buena postura durante la cirugía. Pasamos a la próxima, por favor. Y ya creo que queda una sola. Sí, muy bien, no me puedo ir sin dejar la meta número 5. Estamos en el mes de mayo, el 5 de mayo también fue el Día Mundial del Lavado de Manos. Según el CDC, que ahí está la infografía, las manos previenen la sepsis y la atención sanitaria. Hay que lavarse las manos. Y ahí están los 5 momentos que todo enfermero, que todo profesional de la salud debe saber. Antes de tocar al paciente me debo lavar las manos. Antes de realizar una tarea me tengo que lavar las manos. Después de tocar al paciente me tengo que lavar las manos. Después de tocar el entorno del paciente le tengo que lavar las manos. Y cuando voy a salir del paciente también le tengo que lavar las manos. Recuerden esto. Nos lavamos mucho, usemos crema, pero tenemos que lavarnos permanente las manos, ¿sí? Porque estamos cuidando pacientes. Y nosotros mismos, nosotros también podemos llevar y transportar un germen a otro paciente. Podemos pasar a la última, ya con esto finalizo esta tareita que es larguita,
y se da mucho, queda mucho para hablar. Cualquier cosa, dudas que tengan ahora, me la pueden decir. Bueno, Eli. Sí, sí, Doc. No, felicitaciones, Miriam, porque realmente, vos sabés que yo iba anotando, mientras vos empezaste a hablar, iba anotando algunos de los puntos que creía que era importante marcar, pero que vos lo dijiste todos, ¿no? Pero bueno, lo nombro para reafirmarlos. Uno es el error médico. Yo soy médico legista y como médico legista sabemos de la cantidad de miles de personas que se mueren anualmente, y eso está graficado en Estados Unidos por error médico, que va no solo de equivocación del medicamento, que hay que fijarse bien que el medicamento esté bien rotulado, que se corresponda con lo que le vamos a aplicar, hasta el error médico en sí mismo, ¿no? Y son muchos los pacientes que se mueren de un error médico. Eso ha llevado a estas organizaciones como la Joint Commission Internacional a hacer un checklist, como hacen, a obligarnos a hacer un checklist, y que ha disminuido muchísimo el error médico. Identificar al paciente, siempre es bueno tener una muñequera, en la muñeca una identificación con el nombre del paciente, y siempre los cirujanos le decimos, mire, le van a preguntar 5 o 6 veces lo mismo. No es porque piensen que usted no entiende, es porque es parte de la seguridad suya, seguridad del paciente. La marcación con un marcador indeleble es bueno en la antesala de la cirugía, marcar, que lo marque no la enfermera, eso es obligación del médico, marcar el lado, de qué lado lo vamos a operar. Imagínense que hay cirujanos que operan 10 rodillas por día. Y bueno, se pueden equivocar perfectamente. Eso es muy importante también, exponer las placas, si las tienen, en el negastoscopio. Ahora está todo muy informatizado, pero en Tartagal no hay historia clínica informatizada todavía está en curso pero todavía no. Entonces, bueno, si el paciente tiene placas, que se vean y que estén expuestas en el negastoscopio es muy importante. Otra de las cosas que también habló Miriam es la de la compresión y de la extensión con los brazos. Cuando uno coloca el brazo muchas veces para posicionarlo en la mesa, cuidado esa extensión puede hacer alguna lesión del flexo que después Me parece que se desconectó el doc. Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adriana, ahí está el doc, ahí está entrando. No, buenas, hola, felicitaciones Miriam, hola Elizabeth. No sé, ahí los chicos si quieren preguntar algo, reafirmar algo. Es muy importante la participación de ustedes. Ahí volvió el doctor. Doctor, buen día. Buen día, perdón, me quedé sin batería en la computadora, no pude cargarla, pero ¿puedo un ratito más? Sí, sí, doctor, sí. No, nada más, bueno, las placas, cuidado también con los elementos cortopunzantes, que claro, cuando las enfermeras también, cuando van, ya están limpiando la mesa de anestesia, tienen que tener mucho cuidado con esos elementos cortopunzantes. Exigirle a alguien del equipo quirúrgico que se quede hasta que el paciente trasladado a la mesa. ¿Por qué? Pues está el anestesista, está el auxiliar y la instrumentadora. Siempre falta 1 o 2 para ayudar, sobre todo pacientes que son obesos, para el traslado a la camilla, ¿no? Y creo que, como bien dijo Miriam,
es muy importante el trabajo en equipo y eso es lo que nos permite a todos poder, poder lograr un buen fin del procedimiento. El hecho también, es otro de los puntos que había notado, era siempre tener todos los elementos que pueden usarse, porque si no, el paciente está anestesiado, se pierde mucho tiempo hasta esperar que venga la auxiliar trayendo un drenaje o una sonda, etc. Así que, bueno, gracias por estos minutitos y ya está. Gracias. Muchas gracias, Doc. Adriana. Nada, excelente Miriam, y nada, agradecerle que bueno, que usted, como decíamos, trabaja en una institución tan importante y que pueda compartir sus conocimientos con nosotros, y bueno, al doctor también agradecerle un montón, porque bueno, acá están la mayoría de los estudiantes que están muy interesados en participar de este operativo. Doctor, no sé si quiere decirles algo. No, bueno, primero agradecerles el compromiso, porque realmente cuando nosotros vamos en estos 14 operativos quirúrgicos, realmente encontramos una recepción tan importante y enfermeros que tienen que cumplir sus 8 horas, se quedan 12 horas con nosotros y están siempre con una sonrisa, y eso es muy importante para los médicos que están trabajando de las 8 a 8 o 10 de la noche, tener esa sensación de que hay un equipo atrás y que estamos todos para ayudarnos, y estamos todos con el único objetivo de ayudar a la gente, que sería imposible, como decíamos al principio, que puedan solucionar su problema. Y son pacientes que se pueden morir de una colecititis, como fallecen muchos de estos pacientes. Así que agradecerles infinitamente, que sepan que, bueno, Mariana por ahí les puede dar ahí mi número de celular, cualquier duda, ustedes ya lo tienen. Desgraciadamente, yo voy a participar en los últimos días. El operativo empieza el 28 al 4 de junio. Yo voy a ir desde el 24 en búsqueda de los pacientes en las comunidades. El doctor Heredia, desgraciadamente, este año está formando la universidad y no va a estar como hacía él, nos ayudaba en la búsqueda de los pacientes. Así que yo lo voy a reemplazar al doctor Heredia, pero en el hospital ya va a haber líderes en cada lugar, en el quirófano, en la sala del postoperatorio, y abajo en la sala de clínica médica también va a estar el doctor Coulan a cargo de 2 clínicas que son buenísimas. Decirles que probablemente el 27 lleguen pacientes, y vamos a necesitar que lleguen pacientes a la tarde para estar preparados para el 28 al mediodía. Yo voy a tratar de ir desde Santa Victoria, volver a Tartagal, para ver que esté todo organizado para al día siguiente, pero después voy a estar en Santa Victoria buscando con las camionetas a los pacientes. Así que bueno, muchísimas gracias por el compromiso, que es un compromiso que nos hace... Se está escuchando bastante despacio. Que es el compromiso que nos hace poder cumplir con nuestra vocación de enfermeros, auxiliares y médicos, ¿no? Un compromiso muy puro, desinteresado y en silencio. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, Doc. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para Miriam? ¿Algún comentario? Hay muchas cosas por decir cuando hablamos de seguridad del paciente. Hay muchos puntos por hablar y a largo y tendido, ¿sí? Lo que es quirófano básico, pero hay más todavía. Trabajar en equipo es lo número 1, porque dentro de lo que es el trabajo en equipo, chicos, la comunicación
es uno. La confianza, confiar en ese equipo, confiar en todo entre el médico, la instrumentadora, la circulante, que todo hemos hecho bien hacia ese paciente, ¿sí? Coordinarnos porque cuando ustedes, según lo que tengo entendido, entran, salen también así como nosotros acá, metemos uno, sacamos otro, esa coordinación entre unas y otros que vamos preparando el quirófano, sin perder ese tiempo y sin dejar de tener en cuenta la limpieza, la desinfección, el cuidado, como dijo acá, como hablamos el año pasado de la bioseguridad, que me faltaba de decirles que recuerden, la bioseguridad todavía es muy amplio. Las barreras de protección es una cosa, el año pasado hice la pregunta de la barrera de protección, que ahora conocemos más por el tema del COVID, pero no se olviden de esas barreras, por favor. Y los cuidados de los elementos de descarte. Ojo con esas cosas, porque por ahí se nos caen algunas agujas, y hay gente que está limpiando el quirófano. Ojo con eso, porque también es parte de nuestro equipo. Muchas veces le enseñamos nosotros que nos abran gasas para cuando se nos va la instrumentadora, venir a abrirme una gasita, porque ellos también son parte de nuestro equipo. Y a nosotros tampoco se nos debe caer en las manos para decir, te voy a ayudar a levantar una bolsa o a sacar los materiales correctos para que la limpieza sea más fácil, ¿sí? Y no haya tantos elementos orgánicos para contaminación. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? No tengan miedo, pregúntenme. Soy como burro de Shrek. ¿Alguien ve dibujos animados acá? Pregúnteme, diríamos el de Shrek. Los que tienen hijos, ¿no? Seguramente, que vean Disney. Parece que estuvo todo súper claro, Miriam. Y eso que le di. Muchos bueno, puntos. Pero muchos, y me faltaban por ahí. Igualmente ahora Miriam nos va a dejar una encuesta también para que ustedes puedan dejarnos sus dudas. Te agradezco un montón tu tiempo porque está trabajando y se tomó este tiempo para darnos esta capacitación. Así que mil gracias. Y bueno, gracias a Maisa también, que se tuvo que retirar un poquito porque tenía compromisos. Espero que esto haya servido para el próximo operativo quirúrgico, que salga todo excelente, que puedan participar. Y bueno, no sé, Doc, si quiere decir algo. Estar allá en Santa Victoria, en la búsqueda de pacientes, también a los enfermeros, agentes sanitarios y médicos que nos pueden ayudar con el traslado de los pacientes, que no es fácil, y aparte decirles a los pacientes que ya tenemos una lista de lo más urgente, no podemos comprometer con todos los pacientes que están afectados, pero que vamos a tratar de a los más urgentes solucionarles el problema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos durante estas 2 horas 100 participantes todo el tiempo, no se movió nadie. Y quedó mucha gente sin entrar también. Así que para esas personas que no pudieron estar, vamos a dejar el link del canal de YouTube de Antena, que va a quedar toda esta clase grabada, así que después van a tener la posibilidad de verla. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias por la participación. Así que aplausos. Aplausos para vos y Maisa. No. Para los chicos que quieren aprender y que quieren capacitarse, eso más que nada. Eso es lo que necesitan. Tienen actitud. Actitud. Que andes muy bien. Chao. Buen fin.